Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos al nuevo episodio ya 45 de la Comuna del Samán, aquí junto a Gabriel. Y en esta ocasión, como suele ya ocurrir desde hace un tiempo, tenemos también a otro nuevo invitado, también siempre invitado especial, al que le agradecemos que participe en nuestra sesión de hoy. Él es Trinchera de España y tiene una cuenta de Instagram bastante interesante que la vamos a colocar más abajo para que puedan acceder a ella, que es Trinchera Luminosa, en donde tiene varios posts mayormente dedicados al campo de la filosofía. Algunos que han creado un poquito de como de tensión, como el de Milley, y el más reciente me parece que el que también creó bastante tensión fue el de si Nietzsche murió de sífilis o no. Sí, eso fue joder, la que se montó, ¿no? Pero bueno. Sí, y en esta ocasión, bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el estoicismo contemporáneo. Hay gente que lo llama neoestoicismo, Ujú. pero en realidad creo que lo mejor sería llamarlo estoicismo contemporáneo, y bueno, ya vamos a comentar más adelante por qué. Y bueno, para empezar, pues definir a qué nos referimos con el estoicismo contemporáneo, que es lo que tú mencionabas, de hecho, en uno de tus posts, que también fue bastante pues viral. Realmente la diferencia principal que yo creo que existe entre lo que vamos a considerar estoicismo contemporáneo y lo que es, o lo que fue, mejor dicho, el estoicismo, es la determinación final del movimiento. O sea, aunque el estoicismo es algo mucho más amplio y abarca muchas otras áreas, la vertiente, digamos, que más se ha popularizado es la ética, o sea, la teoría ética del estoicismo. Y si bien en su momento era una teoría, digamos, como que te enseñaba a vivir, que era una filosofía de vida, que no tenía una función explicativa más allá de lo que era la propia intención de vivir, o sea, que no trataba de explicar el porqué de los fenómenos ni razones más allá, simplemente te daba pautas para vivir mejor. Ahora se ha convertido en una forma de formalizar un pensamiento, digamos, con claras intenciones de monetización y que van de la mano muchas veces con mensajes masculinistas, que también, por cierto, he criticado, si os interesa. Y nada, y yo creo que la diferencia principal reside en que el estoicismo, para empezar, aboga por lo que es el control emocional y la responsabilidad a partir de ese control. Y eso ha sido malinterpretado, no sé si de forma deliberada o por mero desconocimiento, y ha terminado entendiéndose que el estoicismo es una suerte, o promulga o promueve una suerte de apatía emocional, un blanco absoluto en el que eres frío, emocionalmente hablando, y no existen ni altos ni bajos en tu emocionalidad, ¿no? Y tú actúas acorde con una razón impoluta, sin tener contaminación emocional de ningún tipo. Y esto evidentemente te lleva, de hecho, bueno, una cuenta con la que he colaborado ya varias veces, que se llama Profesor Estoico, publicó el otro día una encuesta y los resultados me alarmaron, ¿no? Preguntaba algo así como si el estoicismo promulgaba el renunciar completamente del placer. Y la mayoría, la gran mayoría de su audiencia votó que sí. Y realmente esto nos dice un poco, ¿no? El peligro que tiene las reinterpretaciones maliciosas de este tipo de corrientes. Entonces, así para resumir, el neoestoicismo o el estoicismo contemporáneo del que vamos a hablar es más bien la secularización de la tradición ética estoica de la tradición estoica original, para adherirse a los nuevos movimientos masculinistas, ¿no? Una forma de formalizarse. Sí, de hecho diría que más que como una reinterpretación, eh, es como adoptar la pura estética del estoicismo y a partir de ello crear contenido, porque ni siquiera siento que entran en contacto directo con la misma obra, fuera de agarrar y citar como fragmentos que son Gracias. funcionales a Sí. sus intereses.
Sí, sí, completamente. Pero a ver, esto va a pasar siempre. El encontrar un referente teórico en el que respaldarte y de alguna forma formalizar tus creencias, em, digamos, más interiores o menos racionales, siempre va a tener como garantizado cierto tipo de éxito. Esto pasa también con los libertarios. O sea, se ha hecho mucha sátira con el tema de que los libertarios son adolescentes y tal y cual, ¿no? Porque realmente sí que es cierto que existe un fenómeno que gente descontenta en general o simplemente por estar en la edad de la rebeldía, como que adopta una ideología libertaria más alternativa, desligada de lo que creen sus padres o lo que cree su círculo académico, y encuentra, por ejemplo, en los austríacos un sitio en el que formalizar esa rebeldía. O sea, realmente no es una forma honesta de complementar teóricamente tu pensamiento, sino más bien alguien que te va a dar la razón o alguien que crees que te ha dado la razón y que ha escrito sobre aquello que tú quieres, um, digamos, profesar. Um, pero, joder, espera, se me ha ido el hilo. Disculpen. No, no, estabas Um, comentando lo de que cómo a través de adoptar a un autor, una teoría, a través de ello vas, digamos, se va como expresando ya, vamos a decir, sesgos que tú ya posees. O sea, como intentando confirmar sesgos que tú ya posees a través, creo que eso es lo que estoy exactamente. entendiendo. Eso es, obtener un respaldo teórico de una conclusión previa, digamos. Los libertarios lo hacen con los austríacos, con los libertarios austríacos, y los masculinistas y gente que va de este palo lo hacen con los estoicos. Y al final es irrelevante si la interpretación que haces de los autores es rigurosa, es honesta o no. A ti lo que te interesa es lo que te interesa. Es el peligro, ¿no?, de partir de una petición de principio tan flagrante. Claro, pero yo, por ejemplo, yo puedo partir, por ejemplo, ahora que me encuentro leyendo un poco como más a Nietzsche, yo puedo partir primero de una idea inicial, pero cuando Uh -huh. comienzo a leer a Nietzsche, o sea, yo parto, vamos a decir, de mis propios sesgos, de mis propios prejuicios. Pero Sí, cuando es comienzo a inevitable. leer, claro, sí, pero cuando comienzo a leer a Nietzsche me doy cuenta que ya no puedo, vamos a decir, sostener lo mismo que pretendía antes. Entonces ya mi tesis, que es lo que Uh me ha -huh. ocurrido, se ha ido modificando y modificando con el paso del tiempo, con cada lectura que voy integrando a, vamos a decir, a la estructura del texto que quiero armar. Entonces, siento que lo que pasa no es tanto como el hecho de que tú condiciones la interpretación de la obra a los prejuicios y sesgos que tú mantengas, sino que tú nunca, cuando entras en contacto con la obra, si es que acaso entran en contacto con la obra directa de una lectura, vamos a decir, Es mucho atenta, decir. Eh, ajá, no hay un cambio, sigues utilizándola para mantenerte dentro de tu línea inicial. La Pero, instrumentalizan, sí. O sea, es eso. Para ellos la teoría, en este caso ética, no es más que un instrumento para conseguir formalizar y resguardarse, ¿no? Fundamentar de alguna forma sus creencias. O sea, lo que realmente quería decir la teoría ética o para lo que se utilizó originalmente la teoría ética es irrelevante en todos los sentidos. Al menos para ellos, evidentemente. Simplemente se busca eso, la instrumentalización. sí, en Gabriel, no sé si... Bueno, una de las cosas que mencionaste, que es cuando tú dices, si tú entras en contacto directo con la lectura o si entras en contacto en realidad, y siento que es algo que falla porque me recuerda mucho al mismo ejemplo que tú mencionas de Nietzsche. Este, cuando tú lees a Nietzsche a fondo, te das cuenta que todo lo que tú creías saber en base a los prejuicios que puedes haber tenido previamente del tema, no son así. Uno cuando está, supongo, un poco más adolescente y ve el anticristo de Nietzsche y luego pasas a la idea de la muerte de Dios, sientes como un aire de rebeldía atrás de eso, y no es eso de lo que se trata la obra de Nietzsche realmente. Y siento que pasa algo parecido con esta nueva interpretación del estoicismo que se quieren dar en estos grupos que son, bueno, ustedes lo han dicho, no son precisamente intelectualmente muy honestos, Uh -huh. que parten de un sesgo de confirmación. Pero no es un Sí, sesgo claro. de confirmación, ¿cómo se llama? De un prejuicio, de un razonamiento. Es un sesgo de confirmación, puedo equivocarme,
pero que tengo la impresión de que es más irracional que racional, o sea, que tiene que ver más con cómo me siento que con cómo pienso. A ver, por supuesto, al final, a ver, también entramos en el debate de si aquello que pensamos está ya determinado por aquello que sentimos, que ya es, creo que darle demasiadas vueltas, pero yo creo que la cuestión principal, y esto lo puse además en un post que escribí sobre el sesgo de confirmación, que realmente ninguno de nosotros está libre del sesgo de confirmación y siempre que leamos algo, siempre que escribamos algo o siempre que hablemos sobre algo, vamos a partir de él, queramos o no, y es fundamental tener esto en cuenta para tratar de evitar lo máximo posible el impacto que pueda tener. Evidentemente, tú cuando vas a informarte o a instruirte sobre cierta teoría, sobre, no sé, cierto tema, cierta disciplina, y querer entender cosas nuevas, no puedes partir o no puedes ir con la preconceptualización de que algo es erróneo. Tienes que ir como si tú fueras una mente absolutamente desposeída de todos los sesgos, o al menos intentarlo, y tratar de observar tal teoría como lo que es y solo como lo que es, y juzgar solamente el aspecto teórico de la misma, si es que se puede, o al menos esforzarte en hacerlo. Pero como has dicho ya, el problema de los estoicos, neoestoicos, mejor dicho, o estoicos contemporáneos, es que ellos ya tienen un sistema de creencias bien formado, bien arraigado en lo más profundo de su ser. Y muchas veces este sistema de creencias, que luego supongo que lo abordaremos, viene por una serie de condiciones vitales a las que han estado expuestos. Y por tanto, para ellos, el estoicismo, o al menos su versión del estoicismo, es algo que forma una parte muy importante de ellos. Y en ese sentido, ellos ya van a necesariamente partir de una preconceptualización deshonesta porque tienen razones de sobra para hacerlo, digamos. O sea, no es como si yo ahora mismo me pongo a hablar de Schopenhauer, del mundo como voluntad y representación, y lo critico, porque a mí el pensamiento de Schopenhauer, sea a favor o en contra, me da exactamente igual, no afecta a mi vida, no, mi personalidad no se basa en ello, y si mi crítica es mejor o peor, realmente a mí no me afecta, ¿no? O sea, quiero decir, yo soy mucho más que mis críticas a Schopenhauer y mi carácter está muy por encima, digamos, de mis críticas a Schopenhauer. Pero en cambio con los estoicos no, los estoicos fundamentan su personalidad y su vida entera en esto, en lo que es la nueva masculinidad, ¿eh? Entonces cualquier crítica potencial o cualquier duda que les pueda surgir la van a callar, porque es todo cuanto han hecho, todo cuanto han pensado, todo cuanto han escrito, todo cuanto han grabado, y en definitiva todo cuanto han sido desde que se consideran tal, estaría en peligro, estaría puesto en peligro, ¿eh? Claro, Y una crítica a lo que ellos creen que es el estoicismo implicaría una crítica a ellos como ser, a lo que ellos son y viven. Exactamente. Exactamente, Exacto. entonces tienen un incentivo perverso para no ser honestos. En parte, esto es lo que pasa mucho cuando debates o cuando hablas con gente más joven, digamos, más inmadura, que es que adoptan aquello que creen, adoptan la corriente filosófica que siguen, adoptan un sistema de creencias como parte de ellos mismos y van a defender eso a capa y espada. O sea, no toleran que posiblemente lo que estén defendiendo, quiero decir, esto pasa con todos, pasará con los que defienden el modelo económico neoclásico, pasa con los austríacos, pasa también con muchos marxistas, pasa con todo Cristo. O sea, al final el problema aquí no es el pensamiento de la corriente teórica en sí, sino la inmadurez intelectual de aquellos que la profesan. Y en el caso concreto del estoicismo, pues sucede que el incentivo personal que tienen para simplemente no dejar ir el preconcepto que tienen del movimiento, joder, se me ha vuelto a ir el hilo, macho, estoy difuso. No. A ver, no, el punto es básicamente que sí, que cada vez que existe un incentivo personal porque tú te has inmiscuido personalmente, identitariamente, con las ideas que defiendes, no jamás, pero muy rara vez va a existir honestidad intelectual en tu interpretación o argumentación sobre tales ideas. Entonces, siempre tenemos que poder separar lo que es nuestra identidad como personas y lo que es nuestra identidad teórica, digamos. Aquello que pensamos, aquello que reflexionamos y aquello que escribimos. Ok, eso me trae una idea también un poco perversa acerca de la inseguridad de estas personas, porque
Ok, yo entiendo esto de que, por ejemplo, yo me trazo en epistemología, no sé si esto es correcto decirlo así, yo me trazo un objetivo de investigación, ¿no? Yo voy a trazo un objetivo en mi investigación, pero ese objetivo ya de por sí trae implícita unas conclusiones que yo puedo estar buscando. La Sí, gracia por está supuesto. en que yo debo estar dispuesto, cuando inicio la investigación, a aceptar que puedo encontrarme algo diferente y que puedo equivocarme en lo que estoy buscando. Esa es la gracia de la honestidad intelectual. Yo inicio la investigación con algo específico que estoy buscando porque tengo que empezar por algo o tengo que tener un criterio para organizar qué es lo que voy a buscar y cómo, para establecer el método, pero tengo que estar dispuesto a admitir que el resultado puede ir en contra de mí. Y siento Exactamente. que esto es lo que a ellos no les pasa. O sea, no es como este terraplanista que al menos era lo suficientemente abierto como para darse cuenta con sus experimentos de que, ok, si hay una curvatura. No sé si vieron ese video. No No, pasa no eso lo vi. con, no pasa, esto no pasa con ellos. Y la pregunta sería, ok, ¿por qué no pasa? O sea, ¿qué puede haber en ti para no estar dispuesto a dudar de ti mismo? La única Re- razón por la cual no estás dispuesto a dudar de ti mismo es que ya la duda en ti existe y te aferras a algo que te puede dar seguridad. Tienes que tener algo de inseguridad en ti para querer aferrarte a algo que te dé seguridad. Efectivamente, y esto lo quiero relacionar con el target de este tipo de movimientos, porque al final se han surgido es porque existe un incentivo capital detrás de alguna gente que se aprovecha de este tipo de corrientes para generar dinero, ¿no? Para capitalizar esta actividad. Y es muy importante, sobre todo el nacimiento de este movimiento de Sigma Males y todo esto, que ha pegado un bombazo enorme en estos últimos años, atender realmente a lo que obedecen. Porque, a ver, yo he hecho ya mucha sátira con esto, pero aquí más seriamente, tenemos que analizar qué significa aquello de Sigma Male, por qué ha triunfado tanto y por qué todo movimiento masculinista se basa en este prototipo, digamos, de hombre. Al final, el estereotipo estándar de lo que era el hombre dominante, el hombre que llegara a ser, era el hombre alfa, ¿no? Todo el mundo habrá visto algún tipo de documento, de vídeo, de discurso, de speech, de lo que sea, Sí, sí. O te lo dijo tu abuelo. masculinistas hablando de esto. Sí, sí, tu mismo abuelo. Y realmente sucedía que con este tipo de idealización del hombre existía un factor que lo echaba para atrás en términos de popularidad. Y es que el alfa era necesariamente extrovertido. O sea, tenía unas habilidades sociales X y es a través de esas habilidades sociales que consigue desempeñar un rol social dominante y por tanto llevar a cabo su actividad o su telos como hombre, ¿no? Su función de hombre. Y el problema es que este tipo de movimientos masculinistas realmente el target no es gente especialmente extrovertida. De hecho, al revés, el target fundamental de los movimientos de Sigma Males, neomasculinistas y tal, es precisamente lo contrario, gente muy retraída que tiene algún tipo de, no sé si ansiedad social, pero desde luego que no están acostumbrados a vivir en, digamos, en ambientes con más gente y tal, y darles un aliciente para interiorizar ciertos elementos teóricos sobre los que basar su identidad. En este caso, imagínate un cierto experimento mental, que tú eres un chaval de 15 años, ponte, es normal realmente, tus padres clase media, vas a un colegio público, tus calificaciones son medio malas, tal y cual, y tienes un descontento que en parte puede ser por tu edad, puede ser por tu etapa de rebeldía, puede ser porque la chica que te gustó te ha rechazado y tal y cual, y de repente te encuentras con un hombre que tiene los hombros como bolas de cañones, que tiene una voz gravísima, que te mira a los ojos, mira a la cámara, y te dice cómo ser un hombre, te va a decir cómo ser un verdadero hombre y te va a dar ciertas pautas. Y este verdadero hombre, este ideal, digamos, a seguir, este rol que desempeñan los hombres, no va a ser tanto el alfa que teníamos hace unos años, sino va a ser un nuevo modelo de hombre, que es mejor que el alfa, es el turbo alfa, es el macho sigma. Y este macho sigma tiene como diferencia principal con el alfa la introversión absoluta. O sea, es un alfa, un hombre peligroso, pero que no necesita la sociedad, no necesita
aprobación social, no necesita hablar con mujeres, no necesita la aprobación de mujeres, no necesita la aprobación en general. Él está bien solo y el Sigma está bien solo y eso es fundamental. Usan la Porque alguien, metáfora del lobo solitario siempre. Justo iba a hablar del lobo solitario. Estaba... Eso es. Y en este caso, a través de cierto universo simbólico, como puede ser en este caso el animal, con la referencia al lobo solitario, lo que hacen es, en estos críos inseguros, porque, joder, les han rechazado, no son queridos socialmente, dicen, claro, yo no soy querido socialmente porque la sociedad no quiere un Sigma, joder. Yo soy un Sigma y la sociedad no me quiere porque soy un Sigma. Y entonces, en ese momento, van a meterse en todo este universo porque al final se han sentido representados y lo que ofrece la tecnología es la capacidad de comunicarse con gente de todo el mundo de forma instantánea. Va a encontrar a más gente como él, va a reforzar sus sesgos y va a profundizar en este tipo de corrientes y va a sentir que pertenece a algo. El famoso sentimiento de pertenencia que le da a alguien el aliciente para pertenecer a... Bueno, no para pertenecer, para sentirse seguro dentro de un grupo. Y en esta circunstancia, todo tu círculo forma parte, digamos, de esta misma corriente. Conociste a tu círculo por el masculinismo, por el neoestoicismo y por todo este pack ideológico, que realmente es un pack ideológico, va todo junto. Y toda tu vida social, entre comillas, se basa en los principios que te ha dictado esto. Tu círculo social es gente que piensa como tú, que has conocido porque piensa como tú. Tus hábitos los has moldeado en torno a lo que dice esa gente que piensa como tú. Y al final tú te has convertido en eso que piensas. En la identidad del grupo te ha comido de forma total. Y es por eso, al final, que tú formas una identidad alrededor de todo esto y no puedes salir de ello. Tú eres una persona naturalmente insegura, razón por la que te has metido o ahora has formado parte de este grupo y son esas mismas inseguridades las que te impiden cuestionarte el sistema de creencias que has adoptado. De ahí el éxito del movimiento, porque hay mucha gente introvertida que está desengañada con el sistema social, no se sienten cómodos en sociedad porque lo que sea, están muy dolidos porque, no sé, les ha rechazado una mujer, no les gusta a sus otros compañeros, no les gusta, digamos, no quieren estar cerca de él. Y te está dando un salvoconducto, ¿no?, que pone el problema en los otros y no en ti, y al final te da la excusa perfecta para no darte cuenta de que el problema eres tú, vaya. Poner el problema en otros y simplemente decir, bueno, es que están todos equivocados menos yo. Entonces, irónicamente, porque ese es el estoicismo, ¿no? El problema está siempre en ti, no puedes controlar, es la ataraxia. No puedes controlar a lo que dicen o hacen los otros, pero sí puedes controlar lo que tú puedes ser, ¿no? Virtuoso. Claro, y es, fíjate, hay mucha gente, bueno, mucha, ¿no?, menos de la que debería, que ha salido de este tipo de grupos, de Yados y de otros tantos, que irónicamente al final han conseguido rehacer su vida y han conseguido salir de ese grupo, pero ha sido a través precisamente de tener contacto con el exterior. O sea, precisamente es el exterior del que tanto huían, que eventualmente por alguna razón les ha aceptado y se han dado cuenta de que todo lo que defendían realmente era un salvoconducto para alejarse de esa vida exterior, ¿no? Se han dado cuenta de que el exterior no es que no te quería o te desechaba. La mayor parte del tiempo el exterior es simplemente indiferente. Sí, claro, pero al final te es indiferente porque te ha hecho daño en alguna ocasión. Y te es indiferente porque quieres que sea indiferente. O sea, no quieres inmiscuirte con el exterior porque cuando lo hacías has tenido problemas. O sea, me refiero que el exterior hacia ti no es que te segrega como tú creas que pasaba, sino que el exterior es indiferente hacia ti. Sí, por supuesto. O sea, bueno. Y eso tarda mucho en aprenderse, sobre todo si tienes mentalidad adolescente. Sí, o sea, es importante entender que si tú no tomas un rol activo en la vida de la gente, o sea, si tú no haces un esfuerzo activo por intervenir en algún aspecto de la vida de alguien, incluso aunque sea solamente hablándole, a la gente le vas a dar exactamente igual. O sea, es un hecho. Nadie te va a prestar atención si tú no les prestas atención, ¿no? La mayoría de veces. Y en este caso, como digo, esto viene de ecosistemas más juveniles que con las preocupaciones estándar de los jóvenes, y normalmente cuando maduran pues se pasa, precisamente por eso. O sea, al final sales de esa marabunta ideológica
y empiezas a tocar césped, ¿no? Como quien dice. Y en este caso sí que quiero comentar algo que se relaciona ahora sí con el estoicismo como tal y con ciertas determinaciones o ciertas derivas de la teoría estoica que incluso sí que podría compartir aplicadas al tema del gimnasio. Y es algo de aquello de no dejes que las pasiones te dominen, ¿no? El vicio. Sé disciplinado, sé cuerdo, adopta unos hábitos que sean beneficiosos para ti. Y eso está bien, eso está indudablemente bien. Pero tiene matices, porque asumen la determinación de estos hábitos como algo concretamente determinado. O sea, no asumen el buen hábito como el buen hábito y ya, o sea, como el concepto que representa el buen hábito, sino que asumen categorías enteras de cosas como buenos hábitos. Por ejemplo, el gimnasio. El gimnasio es un buen hábito, punto. No es que el gimnasio pueda ser o pueda no ser un buen hábito, es Lo que puede es un ser en buen hábito. determinadas circunstancias, pero no siempre. Exactamente. Y en este caso sucede un fenómeno muy curioso, ¿no? Y es que precisamente todos estos adolescentes retraídos que han adoptado este tipo de pack ideológico son gente que está obsesionada con el gimnasio, son gym rats, van con sus cascos, con su hardcore a tope y van a demolerse el cuerpo en el gimnasio. Y al final, para ellos, la vida gira en torno al gimnasio y el gimnasio es su obsesión. Y todo cuanto ellos hacen en su día a día gira en torno a ello. Pero Y, disfrutaría tanto con ellos. y en este caso, fíjate, ellos critican muchísimo a la gente que sale de fiesta, pero al final no es diferente. O sea, alguien que sale de fiesta, que a lo mejor tiene cierto sobrepeso y tal, que decide controlarse, poner freno a esos hábitos o al menos limitarlos, apuntarse al gimnasio, empezar a comer más saludable y tal y cual, el hecho de ir al gimnasio sí que es algo virtuoso por su parte, sí que es un cambio positivo por su parte, y el hecho de renunciar al desfase también es algo positivo por su parte. Pero en cambio, si tú estás absolutamente obsesionado con el gimnasio y todo cuanto haces gira en torno a ello, el gimnasio se ha convertido en tu vicio. Y lo que has hecho ha sido sucumbir al vicio. Pero no te das cuenta porque crees que tu vicio no es un vicio, ¿eh? Ujú. Entonces, esto es curioso. El hecho de Como la no obsesión darte con el cuenta... trabajo. Sí, tal cual. O sea, tú puedes decir, tienes que poner fin a todo aquello que te lastra, tienes que desarrollarte, tienes que ser virtuoso y tal y cual, y no puedes dejarte llevar por tus pasiones, por tus vicios, por tus emociones, bla, bla, bla. Pero al final, si tu vida gira en torno a algo tan banal y superficial como lo es el gimnasio, has hecho exactamente eso. Te has dejado llevar por esos impulsos, te has dejado llevar por esas emociones y estás muy lejos de ser virtuoso. Es más, estás siendo absolutamente extremista en todos los sentidos, ¿no? Y es parte de la inherente contradicción que conllevan este tipo de movimientos, ¿no? Sí, una cosa que sí me gustaría agregar es que sería ideal que nuestras sociedades invirtieran más en la... Aquí en Panamá eso no se hace, no sé cómo sea en España y cómo sea en Venezuela, pero sería ideal que se invirtiera más en lo que es la salud mental, porque precisamente el no tener ese tipo de, vamos a decir, de atenuantes, que estén pendientes. Casi siempre hay como una, bueno, más que nada como en los colegios privados, tiene que existir también en el colegio público, en los colegios públicos, pero siento que no se aplica como a rajatabla o no cuenta muchas veces con los, ¿cómo se llama? Con los recursos necesarios para poder llevar a cabo la labor que ellos tienen que llevar a cabo. Sí. Son demasiadas personas. Pero el punto es que si se invirtiera más en lo que es la salud mental, si se trabajara más en lo que es la salud mental, se podría dar como apoyo y ayuda a estos jóvenes. Porque yo, por ejemplo, mi adolescencia, yo fui una persona bastante, vamos a decir, ¿cómo sería? Como lo contrario de extrovertido, introvertido. Una Eso persona es. introvertida. Y probablemente si no fuera, digamos, por ciertos factores, ciertas variables, como por ejemplo la influencia de mi madre, la influencia de ciertas amistades, probablemente si yo, vamos a decir, replicado en esta época, hubiera podido caer fácilmente pues en esas corrientes neoestoicas. Claro. Pero cuando vamos a decir el círculo familiar, o el círculo de amistades no te complementa o no está allí, vamos a decir, para darte ese apoyo,
por lo menos que exista ese, vamos a decir, trampolín para que te pueda dar impulso otra vez y colocarte en una mejor situación. Creo que eso sería ideal que invirtiéramos. Y otra cosa que sí me gustaría comentar en base a lo del estos sistemas de validación, autosistemas de validación, ¿no? Creo que podría recomendar y colocarlo en la descripción un artículo que yo de hecho utilicé en un video, que era el que hice de Roxana Kramer, que se llama How Convenient, qué conveniente, the epistemic rationale of self-validating belief systems, como ¿cómo sería? The epistemic, la racionalidad epistémica de los sistemas de autovalidación, de los sistemas de creencia de autovalidación. Y precisamente habla de elementos que tú habías mencionado anteriormente, acerca de, bueno, todo el tema de la identidad, y de cómo a partir de ciertos modelos vamos forjando ciertos roles, ciertos modelos que vemos que en alguna u otra medida generan como efectos positivos sobre nosotros y nos permiten sentirnos parte de algo, que adquiramos como cierto reconocimiento, nos otorgan esa seguridad y ya luego como muy difícil salir de esos territorios. Pero sí. Sí, completamente. Y bueno, yo creo que realmente el fenómeno estoico me toca por la naturaleza, ¿no? de los estoicos, pero esto es algo que pasa en muchísimas otras disciplinas y creo que analizarlo como un fenómeno social mucho más amplio es necesario. Que en parte el análisis que he hecho anteriormente sobre el cómo tú, siendo un adolescente vulnerable en una etapa de confusión con muchísimas dudas, te sientes inevitablemente atraído hacia esa solución única que además te ensalza y te reconoce como lo que creías que eras y tal y cual. Joder, se me ha vuelto a ir, macho, estoy horrible. No, lo que decías era de tú como un adolescente vulnerable. Sí, quiero decir que no solamente refiere a los estoicos, no solamente es esta la salida que ellos encuentran, y hay muchísimas otras vertientes, packs ideológicos que encuentran para validarse, que son incluso peores que este. O sea, Sí, y al final es un fenómeno social mucho más amplio, que creo que es algo intrínseco a la tecnología. Sí, bueno, los incels y otros cuantos más. O sea, al final la tecnología te facilita el acceso a este tipo de grupos, y si tú eres alguien confuso, alguien que no tiene claro cuál es su identidad, alguien que se siente incomprendido por la sociedad, eres ultra vulnerable a unirte a este tipo de cosas. En algún momento nuestros modelos van a llegar a ser incluso bots gracias a la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial, no sé, o sea, yo dudo mucho que la inteligencia artificial llegue a crear corrientes de pensamiento como tal. O sea, algo que me llama mucho la atención es que realmente la inteligencia artificial genera respuestas automáticas en torno a ciertos valores de un input que le hayas metido. En el caso de las inteligencias artificiales con una red neurológica mucho más grande, pues el rango de input es enorme, ¿no? Y genera respuestas acorde a una variedad inmensa de datos. Y realmente dependen de cosas que ya existen. O sea, no elaboran nada nuevo. Yo hasta ahora... No. De hecho, si tú quieres más... Bueno, a veces cuesta un poco pillar cómo funciona esto de la inteligencia artificial realmente, ¿no? Pero yo siempre digo que si tú quieres hacerte una idea, tomas el ejemplo, creo que esto es un ejemplo de la matemática, ¿no? Que decía que si tú colocas en una habitación cientos de miles de monos a teclear aleatoriamente las teclas, sí, por estadística, alguno tiene que terminar escribiendo el Quijote alguna vez. La inteligencia artificial hace literalmente eso. Sí, o sea, es cómo funcionan las redes neuronales en este caso. O sea, sí, ese es el motivo detrás. Y en parte por ello yo tampoco lo veo como una amenaza. O sea, es cierto que en el sector del arte, y tomando ciertas referencias, puede crear imágenes muy profesionales. Yo de hecho he utilizado mucha inteligencia artificial para crear imágenes. Pero más allá de eso, o sea, en el ámbito teórico, en el ámbito ideológico, es muy complicado que alguien sea capaz de desarrollar una inteligencia artificial que de la absoluta nada genere inputs ideológicos. O sea, lo veo muy raro. No, pero yo cuando me refería al bot me refería a que de hecho eso más o menos ya es lo que ocurre.
O sea, siempre hay un humano detrás del teclado. O sea, al final siempre va... hasta el momento no hay una inteligencia artificial que por sí misma pueda generar contenido. Sí. Siempre vamos a decir, hay por ejemplo un proyecto que hicieron, que agarraron y entrenaron un montón de inteligencias para crear un universo de South Park, y luego le metían ¿cómo se llama? El texto que tú querías y creaban un episodio completo de creo que 15, entre 15 y 30 minutos de South Park que nunca había aparecido. Pues no se le ponían, crearon 6 episodios de esa manera. Pero detrás de todo siempre hay pues el entrenamiento, software que se encarga de hacer el entrenamiento, de manipular las bases de datos y demás cuestiones. Claro, sí. Todo manipulado por seres humanos. Lo que yo digo es como que cuando me refiero a un bot, me refiero a que ahora van a existir, vamos a decir, canales de YouTube enteramente creados con contenido elaborado por distintas aplicaciones de inteligencia Sí, claro. artificial. Sí, Voz, edición, imágenes, y Ya entonces existen, de hecho. que de hecho ya existen. Y ese es como el peligro, que ahí sí yo veo un peligro, porque muchos de esos contenidos, porque bueno, nosotros hicimos una prueba con el chat GPT, y muchas de las informaciones que nos presentaba el propio chat GPT eran cuestionables en sí mismas. O sea, nosotros podíamos volver sobre lo que nos sostenía el chat GPT y hacerle como cuestionamiento, y tenía que admitirlo en alguno que otro momento, admitirlo entre comillas, pues, Sí, que había que sí, que de repente si se utilizaban sus palabras de una manera determinada podía generar algún tipo de daño, y todo lo demás que se vio en ese episodio. Pero bueno, más o debería menos haberlo. en ese sentido nos Sí, a ver, referíamos. la cosa es que la inteligencia artificial te permite algo maravilloso y peligrosísimo al mismo tiempo, ¿no? Al final otra determinación más de lo que es la globalización tecnológica. O sea, pasa lo mismo que con Internet. Al final tú eres capaz de generar una cantidad inmensa de contenido en muy poco tiempo, invirtiendo poquísimo esfuerzo, incluso de una forma muy económica. Y eso se puede utilizar para crear contenido didáctico de forma ultra eficiente y por tanto generar un valor genuino para la sociedad, o puedes utilizarlo con intenciones perversas, ¿no? Como ya hemos dicho. Sí, sí. Que al final es lo mismo que pasa con Internet. O sea, tú puedes comunicarte con el resto del mundo, estás a un clic del resto del mundo, tú puedes usarlo para cosas buenas, puedes usarlo para cosas malas. Al final es una herramienta, no es intrínsecamente mala ni buena. Depende del uso que le des. Sí. Bueno, nos hemos alejado un poco del tema que inicialmente estábamos hablando, Completamente. pero ahora sí, ahora volvemos otra vez con el estoicismo contemporáneo. Bien, entonces, sí, ahora que hemos definido más o menos qué es el estoicismo contemporáneo, que también se diferencia, como vimos, pues de lo que es el estoicismo antiguo de Epicteto, Cicerón, Séneca, Marco Aurelio, Sí. que de hecho también tenemos que diferenciarlo del neoestoicismo del siglo XVI, que habíamos comentado fuera de la grabación. Ya ese es otro tema. Ahora la cuestión es pasar pues a más o menos como quiénes son, como las... Lo que pasa es que también ya eso ya lo hemos mencionado, como quiénes son las corrientes que se han apropiado del estoicismo. Lo hemos mencionado superficialmente, porque Sí, al tú has final mencionado son las corrientes masculinistas, ¿no? Pero sí, sería al bueno... final va muy de la mano. O sea, al final las reinterpretaciones deshonestas del estoicismo tradicional existen porque existe un incentivo detrás. Y al final el cómo se instrumentaliza esa malinterpretación va a estar muy condicionada al movimiento que detrás, ¿no? ¿Y Quiero cuál es el decir que incentivo ese que está detrás de eso, de esas nuevas corrientes, vamos a decir, de estoicismo contemporáneo? el formalizar ciertas preconceptualizaciones y respaldar en algún elemento que puedas considerar formal o teóricamente serio sesgos o dogmas en los que ya creías. Al final, si a ti te dan todo esto de Sigma y solamente tienes el estímulo de YouTube,
En un principio puede tener mucho sentido para ti, puedes adquirirlo como la Biblia, pero a la larga es mucho más probable que tú te adhieras y tú perpetúes y sigas formando parte de estos movimientos si existe una tradición de pensamiento previa, una tradición de pensamiento serio y formal previa que lo secunde, digamos. O sea, Pero eso sería para los seguidores, pero para el caso de los creadores el incentivo es más monetario, ¿no? Es como una no, sí, por empresa. supuesto. Quiero decir, no, sí, pero hablo del punto de vista de los creadores que monetizan este tipo de cosas. Al final, cuanto mayor sea tu capacidad de convencimiento para esta gente, cuanto mayor sea tu capacidad de captación, mejor te va a repercutir económicamente hablando. Y entonces, si tú vas a tener, o tú ves que utilizando o aprovechándote de ciertas corrientes éticas clásicas, vas a llegar a más o vas a aumentar tus cifras o lo que sea, evidentemente las vas a utilizar, vamos, solo faltaba. Para alguien así su moral es el dinero y si tiene que instrumentalizar estas cosas, pues lo va a hacer. Al final el incentivo para ellos es precisamente perpetuar ciertas redes clientelares, ¿no? en torno a esta pertenencia al grupo, y el incentivo para los otros es simplemente formalizar su sistema de creencias. En ese sentido es una estrategia redonda, es redonda y es algo que se ha visto mucho más allá de esto, como digo. O sea, es algo que pasa en muchísimos otros campos y en muchísimos otros sectores. Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Algo concreto. Es como una especie de Herbalife, pero para estoicos. Sí, es exactamente eso. Quiero decir, Herbalife es otro ejemplo más. Al final te están vendiendo un estilo de vida. Sí, porque no, yo por un momento pensé, oye, pero podría funcionar como una secta, pero no hay ese nivel de cohesión tan profundo que hay en una secta, es más cercano a una estafa piramidal. No sé si estafa piramidal, la cosa es que estos, normalmente la gente que se dedica a promulgar o que son gurús del estoicismo, del masculinismo y de todas estas cosas, muchas veces, realmente su fuente principal de ingresos, más allá de las campañas publicitarias que puedan obtener a través de su visibilidad en redes, es precisamente vendiendo asesorías, o sea, asesorías privadas. Tú me llamas, me pagas tanto, tenemos contacto directo y yo aquí te aconsejo personalmente, individualmente sobre tus problemas concretos. Y ahí ya te está enseñando a ser un hombre de una forma mucho más concreta, entre muchas comillas, ¿no? Evidentemente. Pero su forma de monetizar es esa, o sea... Sí, es no un es poco como los tanto... cursos que da Yados, ¿no? Claro, eso es. No es tanto una secta, aunque sí que puede tener componentes que se relacionen con ello. Porque realmente no llega a ser un grupo coercitivo, aunque el de Yados sí. Y fíjate, y esa es una de las mayores diferencias entre Yados y otro tipo de creadores, como es el que mencioné antes, fuera de cámaras, el Rodri Salas, que es otro de tantos, no es personal. Que son gente, bueno, en este caso no hablo de Rodri Salas, hablo de Yados. En su caso sí que hay un incentivo coercitivo de aislarte de lo que es el resto de tu círculo para que tu vida sea únicamente, digamos, el círculo de Yados. Pero normalmente no es tan así. Normalmente simplemente ellos recurren a eso, a las asesorías privadas y el ser un coach, más que un maestro, ¿eh? Más un asesor, digamos. Y esa es básicamente la manera de monetizarlo. Y la secta, no sé si secta es más un grupo, se crea un grupo alrededor de ello. Sí, como un grupo más cerrado, si se quiere. Sí, más cerrado y que tiende a aislarte, porque el coaching no funciona así, al contrario, el coaching necesita de alguna manera aumentar el tamaño de su base y seguir creciendo y mantener cierta distancia. Sí se parece más como modelo de negocio, por decirlo así, al coaching. Sí, bueno. Son coaching realmente. Perdón. Es que realmente son coaching lo que hacen, porque incluso si su trabajo es vender asesorías, su mecanismo directo de monetización, es un coaching. No, claro. O sea, a ver, Yados de hecho se autodefine como coach, ¿no? Si mal no recuerdo. Y claro, o sea, ellos te van a vender que su trabajo es que a ti te vaya mejor y que su trabajo es que tú te desarrolles personalmente. Y esa es la clave de su éxito realmente, ¿no? El problema de los grupos es que muchas veces ni siquiera dependen de estos creadores que lo crean. O sea, yo estoy seguro y convencido de que ellos conocen las consecuencias de esto, pero a lo mejor su intención primaria ni siquiera es crear este tipo de grupos aislados del exterior y del resto de cosas
y tal y cual. Yo creo que su intención es únicamente monetizar y harán lo que sea por monetizar, y si han encontrado aquí su nicho, pues ya está, tirarán del nicho todo lo que puedan. Pero yo creo que la inmadurez intrínseca a la gente que pertenece a este tipo de grupos, unido con a las inseguridades que mencionamos antes y demás cuestiones, hacen que este tipo de grupos se generen espontáneamente cuando ellos entran en contacto con ellos, ¿no? Son gente que que está resentida socialmente hablando, y que por tanto el hecho de encontrar una sociedad alternativa entre la cual existe una autovalidación, ¿no?, global entre todos los miembros de esa sociedad, va a implicar necesariamente que se aíslen del resto. Pero yo creo que eso es más una consecuencia orgánica del mero carácter del movimiento. No sé si es algo que podamos culpar a los coaches, en este caso, vaya. Creo que es algo que incluso si no hubiera coaches, o sea, si todos los coaches desaparecieran mañana, pero esta corriente siguiera en auge, seguiría dándose. No sé si me explico. Creo que es algo que no... Claro, porque existen las condiciones. Mientras existan las condiciones, independientemente de que estén o no estos coaches, va a volver a producirse el mismo fenómeno. Sí, exactamente, es eso. Se ha establecido un caldo de cultivo perfecto para que se dé. Y si ese caldo de cultivo no cambia, va a seguir dándose. Exista o no alguien que lo promulgue. Pero también yo creo que habría que responsabilizar incluso a las propias redes sociales, porque las redes sociales, el propio algoritmo, le da mayor visibilidad a ese tipo de contenido. Claro, ahora al final tenemos que tener en cuenta que ahora muchos se sorprenden, ¿no? De decir, joder, ¿cómo es que esto ha triunfado tanto? Al final era una demanda que estaba latente, pero que no se explicitaba antes de las redes sociales, porque la forma de explicitarse que tiene y de compartirse con el resto de la sociedad residía en el contacto directo. Y esto es gente que es introvertida, muy introvertida. Entonces, evidentemente, no van a tener ese mecanismo, ¿no? Y las redes lo que hacen es brindarles ese mecanismo. Y realmente hay mucha más gente resentida socialmente hablando, mucho más jóvenes resentidos socialmente hablando, y que tienen un descontento general enorme y un pánico social muy alto, muchos más de los que creemos. Y en parte esa es la razón por la que el movimiento ha triunfado tantísimo, porque atendían a una necesidad, entre muchas comillas, a un target muy específico que estaba desatendido, ¿no? Y no sé, creo que era eso lo que quería decir. Diría que que entonces un problema que latente sería que somos sociedades que estimulan mucho el resentimiento entre muchos grupos de gente adolescentes, particularmente. Los adolescentes tienden naturalmente a la polarización, y esto es importante saberlo. No, por supuesto. La cosa es que las redes y en general la capacidad de comunicarte con mucha gente al mismo tiempo va a conseguir, para empezar, que puedas formar parte de un grupo de una forma mucho más eficiente y estar en contacto con muchísima más gente de la que lo estarías en caso de no existir las redes sociales, y a la vez también te va a exponer a aquellos grupos con los que tú, digamos, tienes una antítesis, ¿no? Aquellos grupos con los que tú te contradices, aquellos grupos rivales. Porque esa es otra, siempre existe un enemigo. O sea, estos grupos no triunfan si son solamente ellos. Necesitan a alguien a quien echarle la culpa. Y esto es algo general, no es solamente el estoicismo. Sí, no, es una lógica de ese tipo de organizaciones, una forma de organizaciones y de sujetos también, una forma de reafirmar o definir tu propia identidad de grupo. Sí, te reafirmas a partir, es lo que Nietzsche llamaba a partir de la negación de lo externo, de lo exterior. Ahora, a diferencia del aristócrata que obtenía su identidad a partir de su propia afirmación de su yo de superior, noble, etc. La persona resentida lo hace rechazando algo externo y lo convierte en enemigo, el enemigo a vencer, el enemigo a derrotar. Sí, completamente. Una cosa que iba a mencionar es, habíamos comentado la cuestión esta del resentimiento y de que este tipo de sociedades tiende a generar esta cosa, pero yo quería verlo quizás de un modo diferente, ¿no? Si vamos al resentimiento, al aislamiento de los jóvenes, este tipo de cosas, siempre los ha habido y siempre ha habido gente dentro de ese grupo de alguna forma. Yo lo que pienso es que puede deberse a la misma lógica de la sociedad. Hace tiempo estaba revisando un trabajo de Eric Fromm donde él hablaba del problema de... Sabes que Eric Fromm siempre estuvo interesado mucho en este tema del amor, ¿no?
de la mercantilización de las relaciones, ¿no? Y que yo debo venderme a mí mismo y que el amor se vuelve una especie de mercado en el que yo soy el producto y debo venderme y debo entrar a competir con otros comerciantes del amor que también van a venderse a sí mismos para tomar un lugar y se crea toda esta dinámica de competencia y es más o menos cierto. Y esa idea quizás aparentemente original de Fromm estaba flotando en el aire porque ya se enfoca a sí mismo en este tipo de sociedades el ver las cosas como un mercado. Yo voy a buscar un trabajo y yo tengo que, por ejemplo, saber venderme. Yo voy a encajar en un grupo, yo tengo que saber venderme. Yo voy a proponerte algo en, qué sé yo, en la universidad, en la secundaria, algo, tengo que saber vender la idea, ¿no? Se maneja esta lógica de yo tengo que saber venderme. Y, ojo, eso de saber venderse es un talento con el que no todo el mundo nace. Yo, por ejemplo, no sé vender un carrizo de nada, ¿no? Entonces, podremos enfocarlo desde ese punto de, hay personas quizás que no ven quizás que el problema está en que esta sociedad te exige, de alguna manera, lo vemos como una lógica de competencia mercantil, no, pero es una lógica de cómo yo tengo que socializar para poder incluirme y es una competencia muy violenta y posiblemente, como bien comentaste cuando caracterizabas este Alpha Sigma, yo no soy una persona violenta, entre comillas, aunque quiera hacerlo, ni soy una persona de imponerse, ¿no? Soy, al contrario, un poco más tímido y retraído, y no soy apto, precisamente, para una competencia. Eso es. Y te crean un universo nuevo en el que sí que eres apto. Rechaza, le ponen la culpa al exterior, dicen, bueno, no es que tú no estés preparado para la sociedad, es que la sociedad no está preparada para ti. Y que te enaltecen de esa forma. Claro, esto es jugar como abogado del diablo porque ciertamente no estás preparado para este tipo de sociedad, ¿ok? Y este tipo de sociedad tampoco es que es la mejor del mundo. Así que quizás hay un punto válido de por qué existe ese malestar en esta comunidad. Pues, a ver, razones hay muchas y quería comentar, antes de entrar en esto, precisamente que el tema del mercado de citas es algo que también está muy presente en los neoestoicos masculinistas. De hecho, muchos dirían que es directamente el punto propagandístico central en el que están más cómodos hablando. De hecho, lo mencionamos antes fuera de cámara. Hay que ser cínico, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, no, absolutamente. Cínico, ¿no? Y cínico en el sentido popular del término, no de la escuela filosófica. No, sí. I know. En este caso, mencionamos antes el ejemplo de Rodri Salas y me dijo, término medio antes, que justo dice, joder, busco su canal y todos son miniaturas con mujeres. Y digo, claro, o sea, al final su forma de venderse es, tú eres un adolescente retraído que no ha tenido aprobación femenina en su vida, bueno, haz esto y la vas a obtener. Te dan un reclamo inmediato, te dan un reclamo increíble sobre una preocupación instantánea que tienes. Y al final eso sirve como, digamos, un anzuelo para meterte en el resto, ¿no? Un caballo de Troya. Y precisamente es a través del mercado de citas, algo que a lo que todos estamos expuestos de que somos incluso pequeños, ¿eh? Aunque ni siquiera tengamos, ¿no?, la intención real de mantener una relación, incluso solamente por emular a los mayores, todos hemos tenido ahí noviazgos de chiquitos, es algo a lo que ya estamos expuestos, ¿no? Y utilizan eso, instrumentalizan eso para meterte en el resto de la doctrina. Pero, entonces sí. Pero la validación femenina es previa a la aparición de esta idea del mercado de citas. O sea, la validación femenina existe desde esta idea de que si tú no eres validado en ese sentido como hombre, entonces estás por debajo, pues, de lo que debería ser tu potencial como hombre, no sé. Claro, pero quiero decir, el mercado de citas al final es algo que ha venido de la mano con la globalización tecnológica, con las apps de citas, con Tinder, con todo esto, con Instagram incluso, que mucha gente lo sabrá lo que lo usa. Y precisamente utilizan el mismo reclamo, el de la aprobación femenina, el que la mujer te vea como un hombre real y dispuesto a lo que sea, ¿no? Lo que se quiera. Y lo compatibilizan esto, lo modernizan, mejor dicho, lo adaptan al contexto actual, que es mediante un mercado. Lo relacionan todo con un mercado, porque al final es eso, o sea, Tinder es literalmente un catálogo, es la deshumanización definitiva del amor. Descartas y aceptas productos, es acojonante, ¿no? Pero eso es otro tema. En este caso, el movimiento neomasculinista adoptó el mercado de citas en un contexto actual. O sea, cogió ciertos parámetros del masculinismo tradicional, digamos,
y los ha adaptado al nuevo contexto. Porque al final es una estrategia que funcionaba. O sea, el reclamo femenino es una estrategia que siempre ha funcionado, y si tú eres capaz de modernizarlo y hacerlo creíble en un contexto actual, pues ganas mucho, ¿no? En términos propagandísticos, y es lo que han hecho. Y hay una especie de doble discurso allí, ¿no? Porque a pesar de que eres un lobo solitario, te voy a enseñar a integrarte. O sea, te establecen un discurso, pero terminan vendiéndote o terminas adquiriendo una cosa diferente en un discurso no verbal. Por ejemplo, ok, somos un lobo solitario, pero subes una foto con muchas mujeres. Es contradictorio, y fíjate, o sea, con las mujeres pues igual, tú eres un sigma al que le dan igual las mujeres porque las mujeres no te comprenden, porque tú vas a hacer cosas que ellas no entienden y no sé qué, no sé cuántos, tú eres el racional y ellas son las emocionales, ¿no? Toda esta parafernalia que sueltan, pero luego por otro lado te introdujiste al movimiento por lo que te introdujiste, y al final te interesa gustar a las mujeres, ¿no? Irónicamente. Pues es una contradicción constante en la que viven. Al final es así. Y quiero decir, con Yados pasa exactamente lo mismo. Yados te está diciendo, o sea, te está vendiendo el curso con Lamborghinis, con casas de lujo, con mujeres polioperadas, con lo que sea. Y luego ves al chico que pagó la Mastermind esta y lleva no sé cuantísimos miles de euros invertidos, con ningún duro, con ningún tipo de beneficio de haber comprado hallados, y dice, bueno, pero es que a nosotros nos enseñan en la Mastermind que lo material no importa y que lo importante es cómo me siento yo. Y dice, joder, macho, evidentemente tú te sentiste atraído por lo material, igual que los neoestoicos masculinistas adolescentes atraídos se sintieron atraídos por el movimiento, precisamente por las mujeres. Al final es una contradicción constante en la que viven. Que al final también eso implica que, bueno, es una sociedad como ya lo han mencionado, una sociedad de mercado. Y en realidad no importa, el acceso a lo material no tiene nada que ver con una actitud, vamos a decir, intrínseca, mental, vamos a decir, sí, bueno, intrínseca, pues mental, sino Sí. que tiene que ver con el acceso al capital, pues, vamos a decir, al poder adquisitivo que tú mantengas. Porque tú has mencionado anteriormente, por ejemplo, el caso de Tinder, que es como un catálogo, pero es un catálogo al que puede acceder, el que puede, de hecho, tener beneficios, el que más paga. Porque todas esas aplicaciones de citas y demás son aplicaciones de citas en las que tú, en la medida que inviertas y bueno, al mismo tiempo le generas rédito a la propia aplicación, es la medida en la que tú, vamos a decir, vas a tener más acceso y más posibilidades de encontrar, entre comillas, el amor, ¿no? O lo que sea que estés Sí. El planteando reclamo que te vende la encontrarte. página. Entonces, la felicidad al final del día también está en contradicción. O sea, la propia idea del objetivo, la meta a conseguir también está en contradicción, porque si dices, bueno, este neoestoicismo me dice, tengo que mantenerme yo ¿cómo se llama? La absoluta pureza, La frialdad desentenderme, emocional. la Sí. frialdad emocional, incluso desentenderme de lo material. Al final, digamos, el acceso a lo material es precisamente asumiendo es decir, se me fue también el hilo, pero la idea, lo que quiero centrar era básicamente como que el acceso a lo material está mediado por el poder adquisitivo que tú posees, básicamente. Y entra en contradicción esa idea porque el nestoicismo precisamente está diciendo que tienes que desentenderte de ese, hasta lo que estoy entendiendo en el momento, tienes que desentenderse de ese poder adquisitivo, tienes que desentenderse de la materialidad, pero luego cuando estás en una situación como de, no sé, como de un ermitaño, también añoras precisamente esa materialidad de la cual te has separado. Exactamente, pero es que esto pasa con absolutamente todo dentro del movimiento. O sea, pasará con la materialidad, pasará como el ejemplo que he mencionado anteriormente con las mujeres. O sea, tú en el fondo las deseas y tú en el fondo desearías que te quisieran y te dieran aprobación. En el fondo lo deseas y es de las cosas que más quieres con todo tu alma, pero no puedes aspirar a ello, entonces te renuncias a ello, ¿no? Aunque existe ese resquemor interno y esa espinita clavada,
tú decides que como no ves una posibilidad realista en cambiarlo, pues bueno, me desentiendo de ello, ¿no? Y es triste porque realmente la versión que tienen de la sociedad es errónea y la sociedad es ultra heterogénea y ya no hablemos de culturas, ¿no? Y perder tiempo en tu vida y gastar años de tu vida metido en estas cosas es triste, es muy triste, porque te deteriora muchísimo. O sea, al final tú, incluso cuando sales, van a quedarte reminiscencias, en ciertos aspectos de tus respuestas inconscientes emocionales a ciertos estímulos de tu vida, ¿no? Al final pasa lo mismo con las sectas en ese sentido, con que esto no sea propiamente una secta, sí que comparte ciertos componentes. Y en ese sentido es peligroso por eso. O sea, puede generar en ti ciertas respuestas, ciertas cuestiones que no, que a lo mejor a priori no eres consciente de ellas, pero que sin duda van a manifestarse en algún momento y puedes no llegarte a librar nunca de ellas. Es lo que tiene ser parte de un grupo durante mucho tiempo, que te acostumbras, te adaptas a él y adquieres los valores de ese grupo. Sí, a ver. No sé si ahora podemos pasar al tema de las críticas que se le pueden hacer directamente que tú habías comentado fuera, porque yo creo que ya los 3 puntos que quería tratar ya lo hemos tratado con todo lo que hemos conversado. Vamos Sí. por 1 hora, pero si había un punto que tú habías mencionado que era como ya directamente una crítica al propio estoicismo, no a esta versión Eso es. nueva. Realmente yo creo que la crítica, o sea, puede incluso llegar a ser, a ver, puede llegar a recaer en ciertas cosas que yo he criticado muchas veces. Y es que, objetivamente hablando, hay cosas que entonces, que en aquel entonces ni se sabían, ni siquiera se llegaban a suponer. Y bueno, en ese sentido sí que puede ser medio problemático. Pero la concepción estoica de que toda emoción tiene detrás de sí una razón y que la razón detrás de esta emoción es el motor, digamos, para poder controlarla, a veces es verdad, porque sí que es cierto que existen ciertas respuestas emocionales que a través de una introspección honesta y un trabajo emocional concreto puedes llegar a modificarla de forma positiva, pero hay otras tantísimas que no, que dependen de una absoluta irracionalidad. El ejemplo que puse antes, fuera de cámaras, fue el de la ansiedad. Imagina que a ti todos los exámenes, por alguna razón, que tú desconoces, por cierto, simplemente te generan una sensación horrible e incluso aunque no sientas la sensación de ansiedad como tal, sientes que viene el ataque, sientes que empieza a acelerarse el corazón, sientes que empiezas a sentir hormigueo en las extremidades, empiezan a darte blancazos, bajones de tensión y tal y cual. Y realmente el hecho de que tú sepas que va a darte cada vez que hay un examen porque tienes ansiedad diagnosticada no implica que tú, por el hecho de ser conocedor de la razón de tus problemas, en este caso de salud mental, vayas a poder paliarlos de ninguna forma. Ese es el problema, que son irracionales. Son respuestas fisiológicas que tu cuerpo genera que muchas veces no puedes controlar, digamos, por moto propio. Necesitas ayuda externa, sea a través de la medicación, sea a través de otras cuestiones de las que no me voy a meter ahora. Entonces, realmente esta crítica, si bien existe evidentemente una readaptación del estoicismo que supongo que cambiará o tratará de arreglar este tipo de aspectos, es muy importante tener en cuenta que incluso la virtud griega, que muchas veces se enaltece como un ideal absoluto de hombre o de humano en general, puede pecar de concepciones arcaicas, como es este caso. La razón detrás de las cosas, hay veces que puede llevarte a controlarlas y otras tantas que no. Y no puedes culparte por tener ataques de ansiedad, que solo faltaba, ¿no? Te viene, además, a ver, yo personalmente alguna vez me ha sucedido y además precisamente en esta situación, o sea, situaciones en las que yo no soy consciente o no he sido consciente de que tenía ningún tipo de ansiedad, o sea, simplemente viene y sientes que viene y no sabes qué hacer ni sabes por qué viene. O sea, lo sientes como una fuerza externa, o sea, te lo juro. No es algo que tú puedas racionalizar y cambiar cambiando el mindset, no funciona así.
Y la depresión es igual, y tantas otras enfermedades mentales son iguales. Esto de que cuando Andrew Tate sale diciendo que yo no creo en la depresión, bueno, ya dos he hecho lo mismo, ¿no? Y, pues, tantísimos dicen, joder, yo no creo en la depresión, eso es una tontería, no sé qué, fuck. Pues realmente lo que están haciendo, y en este caso sí, es tomar un presupuesto del estoicismo que es objetivamente incorrecto. Al final esta concepción de que la depresión no existe parte precisamente de que si tú racionalizas la depresión vas a poder combatirla de forma necesaria. Y eso no es verdad, ¿eh? Y nada, mi crítica iba por este lado. Entiendo más o menos el punto, ¿no? También está, por supuesto, que dices tú viene de un arcaicismo. Incluso es recientemente que en los últimos, creo que 50 o 30 años, que incluso la psicología ha dejado de separar este aspecto de problemas mentales y problemas físicos. Ahora se entiende en la clínica moderna que incluso todos estos problemas son una sola y una única cosa, y que generalmente el mismo psicólogo termina tratando, cuando te va a recibir a ti, termina tratando de descartar hasta qué punto pueden los problemas mentales que tú puedas tener estar relacionados a problemas físicos. E incluso, si no lo está, que conversando con algunos psicólogos me han dicho, mira, sí, tú tienes un problema de ansiedad, tú tienes un problema de depresión, pero ya tienes, y esta es la frase que utilizan ellos, ya tienes un compromiso orgánico. Así que sí, yo te puedo recetar, te puedo dar un tratamiento, podemos hacer una terapia, pero si tú no tomas un tratamiento físico del otro lado que te ayude, no vamos a lograr nada, porque en esta relación psicosomática, el problema mental termina generando un problema físico o viceversa, un problema físico termina gestando una condición mental específica. Sí, completamente. Sí, es absolutamente cierto y me ha gustado mucho el aporte. En este caso, la psicología, ¿no?, acaba donde empieza la psiquiatría, porque hay barreras que ni el mejor terapeuta, ni la mejor ni mayor fuerza de voluntad del paciente pueden cambiar. Y eso es necesario darse cuenta. O sea, no puedes partir de la asunción de que cualquiera con la suficiente información y fuerza de voluntad va a estar absolutamente libre de cualquier tipo de afección psiquiátrica que tenga. O sea, eso no es posible. Y evidentemente, por ejemplo, y relacionado además con el tema del neoestoicismo y masculinismo, el tema del gimnasio. El gimnasio, yo hablo por experiencia propia, no, sin más, sé que no soy el único al que le pasa, pero tú al final entras con una idea sobre ti y una idea sobre las cosas muy determinada y al final sin darte cuenta. O sea, a mí me pasa, yo ahora sé que estoy físicamente mejor que de lo que he estado nunca, pero no me veo mejor de lo que me he visto nunca, ¿no? Compararte de forma inconsciente y de forma diaria y rutinaria con estándares surrealistas, al final te cascan la autoimagen. Y bueno, con el tema del gimnasio, por ejemplo, sucede, ¿no? Incluso, y evidentemente, el hecho de que esto suceda, que afortunadamente no es mi caso, puede implicar que otra gente decida, bueno, empezar a consumir hormonas exógenas para mejorar su rendimiento anabólico. Y esto es triste, es muy triste, porque es muy peligroso y si tú no te dedicas profesionalmente a ello, te estás sometiendo a un riesgo absolutamente innecesario que deviene de una necesidad inducida, que no tienes esa necesidad previa, ¿no? Pero al final un problema psíquico te está repercutiendo negativamente a nivel físico. Y bueno, es triste, es muy triste, pero es así. Bueno, sí. Se podría decir que en cualquier problema psíquico está conectado también con su problema físico, pero creo que la crítica que le haces entonces es que básicamente hay elementos de la propia teoría estoica, la original pues, que son anacrónicos a los avances científicos que mantenemos en la actualidad y que en todo caso lo que habría que hacer es adaptar. Ajá. Eso es. Es exactamente a lo que me estoy refiriendo. Fíjate, una cosa que aquí haciendo un comentario, aparte que viene por una vía totalmente diferente, ¿no? Sí he visto que hacen ciertos vínculos, ciertas relaciones, ¿no? Entre el estoicismo y el budismo. Sin embargo, yo siento que vienen por caminos completamente diferentes, ¿no? Ok, el estoicismo es esta suerte de neutralidad emocional frente a las cosas, ¿no? De no dejar que te perturbe y todo eso, que pareciera que también está presente en el budismo, pero sí veo que llegan
por caminos completamente diferentes, ¿no? Que es que pienso en este sentido que el budismo es más acertado, ¿no? El estoicismo parte de la cuestión de la racionalidad. Yo racionalizo todos estos elementos, trato de comprenderlos, de entenderlos, de no juzgarlos, sino simplemente de verlos tal cual son y en un esfuerzo intelectual comprender cuáles son las relaciones y por lo tanto no dejar que eso me perturbe. O sea, si te vas a morir, te vas a morir de todas maneras, así que tranquilo, no dejes que te agarre un ataque de pánico, algo así, ¿no? Pero el budismo, a pesar de que hace algo semejante, lo hace desde un camino diferente, porque el budismo no lo hace a través de una intelectualización del problema, sino precisamente desde la práctica de lo emocional, de primero, para empezar, no trates de pelear con lo que estás sintiendo. Siéntelo. ¿Ok? Pero observa lo que estás sintiendo. Y es ese acto continuo de observar lo que estás sintiendo lo que te permite, de alguna manera, es como una suerte de alienación, ¿no? De separarte por un momento, aunque es una separación ficticia, ¿no? Separarte por un momento y ver, ok, yo estoy sintiendo esto, estoy sintiéndolo, y como simplemente estoy observándolo, llega un momento en que puedo vivir el problema, vivir la emoción, pero que no se queda fijada en mí. Y eso siempre me ha parecido un punto de vista interesante del budismo, ¿no? El famoso aprender a soltar o dejar ir o no aferrarte o fluir con las cosas que no funciona como la gente cree, ¿no? De no te aferres a nada. No, no funciona así. El budismo no te dice que no te aferres a nada. ¿Ok? El budismo, al contrario, te dice es imposible que no te aferres a algo. Va a pasar. Simplemente aprende que cuando llegue ese momento, este entrenamiento te va a ayudar a darte cuenta de qué es lo que estás haciendo y que estés preparado para soltar. Y si en el momento no quieres soltar, bueno, está bien, no sueltes, pero ya sabes que te estás aferrando, ya eres consciente de ello y eres consciente de tu sufrimiento. Y me parece siempre una perspectiva interesante. El tratar lo emocional con lo emocional en vez de con lo racional, sí, sí. Y en este caso, bueno, el problema con el estoicismo, en parte, y con ciertas terapias psicológicas o pseudopsicológicas modernas, es que, a ver, parten de una asunción que realmente digamos, se cae por sí misma. Y es que tú cuando estás realizando un trabajo introspectivo, estás analizando cómo sientes, por qué sientes y haces todas estas cosas, se está dando una dualidad, se están mezclando dos roles que no deberían mezclarse nunca. Porque en una introspección tú eres tanto el objeto de estudio como el sujeto que lo estudia. Y, por ejemplo, los culturistas, que son gente que evidentemente tienen un conocimiento sobre las hormonas, sobre el ejercicio y tal y cual, que es sobresaliente. Nadie duda que son absolutos expertos de lo que hacen, pero en cambio absolutamente todos, incluso los mejores, tienen preparadores, o sea, gente que les entrena, gente que les lleva y gente que les pauta las cosas. ¿Por qué si saben tanto? Pues por una razón muy sencilla, es que no son objetivos con ellos mismos. No podemos ser objetivos con nosotros mismos. Entonces, no podemos pretender analizar de forma objetiva, nosotros como sujetos, un objeto que es subjetivo y que para nosotros es subjetivo porque nuestra percepción de nosotros mismos va a estar necesariamente condicionada por nuestros sesgos. Y en este caso es algo de lo que también peca el estoicismo, ¿no? Aunque esto es más una crítica mía, que además ni siquiera es algo que se pueda reducir al estoicismo, sino que es algo que de muchas corrientes, bueno, aquí ya lo he dicho, de muchas corrientes pseudopsicológicas abogan, ¿no? El tema de la introspección. Es algo que teóricamente no se sostiene, o sea, es imposible sostener eso. Sí, bueno, al final somos nosotros el mismo sujeto que se introspecciona a sí mismo, con lo cual van a estar de por medio siempre matices de sesgos y prejuicios propios. Eso es. Bueno, creo que hemos abordado ya de manera lo suficientemente explícita lo que es estas nuevas corrientes del estoicismo y críticas también que se le pueden hacer al estoicismo, vamos a decir, como tal, sí. El original, pues. Que de hecho, a mí me llama la atención que eso casi no se haga mención porque el estoicismo tiene uno de sus grandes referentes es Aristóteles. Y Aristóteles
no, no recuerdo que él, al menos no recuerdo esa parte, que él huyera de la parte emocional. Me parece que no era como tal el caso. De hecho, contrario a estas ideas de debes estar solo, debes estar, ¿cómo se llama?, en tu propia introspección y demás, él tiene una recomendación bastante interesante en la ética nicomaquea de que hay que buscar amistades porque las amistades pueden en todo caso fortalecernos y hacernos más virtuosos. O sea, hay que buscar cierto tipo de amistades, pues. O a veces decía cosas como que la posibilidad de practicar la virtud también depende mucho de la suerte en las condiciones en las que naciste y demás cuestiones. Eh, que, que sería interesante como integrar ese tipo de elementos del pensamiento de Aristóteles ¿cómo se llama? Al estoicismo. Pero bueno. Sí, yo creo que realmente cuando existen avances ya no tecnológicos, sino disciplinares, tales como los que ha habido en la medicina, al final, si una cierta forma de entender la emocionalidad choca con estos avances, tienes que o adaptarla o descartarla, no hay otra. Sí, sí. Y con todo lo que ya sabemos de cómo funciona nuestro cerebro, o lo que de momento sabemos de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona toda nuestra red neuronal y los procesos involucrados en ello, entonces creo que hay ciertos elementos que ya no podemos sencillamente, varios de hecho, no podemos aceptar de corrientes filosóficas previas, pues, de siglos pasados. No solamente el caso del estoicismo, eso incluye pues a todas las corrientes las atraviesa. No sé si entonces damos por cerrado el tema, porque creo que lo hemos cubierto bastante en la medida Yo de a lo que... priori no tengo nada que comentar. Y bueno, una última cosa, un último apunte, y esto ya fuera de todo el tema que hemos tratado aquí y todo esto. Decir que yo descubrí tu canal, Término Medio, a raíz de un vídeo que hiciste a los anarcocapitalistas en su momento. Hace ya años de eso, pero años. Y fue durante un viaje a Asturias y tengo, bueno, especial buenos recuerdos de aquello. Y nada, o sea, me resulta curioso al final verme aquí, ¿no? Pero nada, solo eso. O sea, decir que para mí es un placer estar aquí y nada, que me ha gustado mucho participar. Vale, no, siempre que se pueda darle otra vez la oportunidad, puedes volver otra vez aquí al podcast de la Comuna del Samán. Y bueno, qué bueno que mi video haya causado una buena influencia, un buen impacto. Sí, Usualmente hombre. ese tipo de videos, cuando son videos así que hago que son temas más generales, como más reflexivos, más especulativos, casi nadie comenta ni tiene tantas visitas. Pero cuando son así más videos así como metiéndome con un grupo en concreto, no sé, con la gente de Libertad de lo que surja, o con los anarcocapitalistas, o con los libertarios, o con estas Sí, se corrientes ve más. antifeministas, entonces ahí ya comienzan a... Sí, yo he notado lo mismo, ¿eh? O sea, los posts sobre filosofía, que son la mayoría de mi cuenta, aunque no me van mal, afortunadamente, no tienen punto de comparación con los de crítica social. O sea, es una barbaridad la diferencia. O sea, a lo mejor te estoy hablando de que los que van de crítica social tienen de 3 a 6 veces más interacciones. O sea, es una salvajada la diferencia. Ujú. Sí, sí, bueno, lo noté precisamente los casos que te comenté, el de Milei, Bueno, lo de... em, Madre mía. que incluso te llegaron amenazas, ¿no? Según lo que me comentabas. Si quieres lo comento rápido, que estoy casi sin batería ya. Lo de Milei fue básicamente que yo saqué un post hablando en concreto de una ponencia que hizo Milei sobre el polilogismo, básicamente una idea que se le achacaba a Marx a través de, digamos, un argumento, entre muchas comillas, que aportó Mises y que evidentemente no existe, no hay polilogismo en Marx, ¿eh? Pero él, pues como leyó a Marx a través de Mises, pues evidentemente creía muy, estaba muy convencido de que había polilogismo en Marx.
Y nada, pues iba sobre eso, que al final fue algo que tú mencionaste y que de hecho pensé en hacer porque tú lo mencionaste, ¿no? Y quiero decir, el post es riguroso, se dan fuentes de absolutamente todo y creo que no hay ningún tipo de lugar a duda, si eres intelectualmente honesto, de que Milei metió la pata hasta el fondo, que es el que la cagó, que se equivocó. Pero nada, los subí con un colaborador que se llama Martín, Sociedad Bajo Control en Instagram, que es bastante más grande que yo y tal, y bueno, pues me apoya en estas cosas. Y se dio algo que no me había pasado nunca, y es que fue subirlo y creo que fueron 2 minutos, literalmente a los 2 minutos de subirlo, el Martín me escribió súper agobiado diciendo que le habían empezado a llegar amenazas de muerte y tal y cual, que había desenganchado la colaboración y tal, que lo sentía mucho, pero que tal y como, tranquilo, que lo entiendo, no te preocupes. Y me llamó tanto la atención ver 150 comentarios a 10 minutos de haber sacado el post, que digo, es que no es posible, macho, es que no te da tiempo a leerlo. O sea, pero fue una salvajada. Y sí, sí, nos llegaron amenazas a los dos, y en su caso, desgraciadamente, la amedrentaron, ¿no? Pero madre mía, o sea, nunca me había pasado algo así, y nunca me ha vuelto a pasar algo así, pero nunca es nunca. O sea, una marabunta de gente idiota, que son idiotas, que no han leído el contenido del post y que simplemente se han parado a comentar viva la libertad, carajo, que haya zurdo de mierda. Pero así 100 personas, 150 personas, o sea, bueno, y ahora creo que son como 400, o sea, Sí, es una sí. salvajada, es una salvajada, no tiene ningún sentido. Y sí, no, o sea, yo con mi ley, si eventualmente me sale escribirle algo, lo haré, muy a sabiendas de la que me va a caer, ¿no? Pero es que me parece lamentable, o sea, el fanatismo, lo que hace el fanatismo, ¿no? Sentirse parte de un O, grupo. o censura los comentarios, una cosa así, para evitar Yo eso. no, muy rara vez censuro a la gente, ¿no? Incluso cuando comentan cosas súper improcedentes, incluso sobre mí personalmente, no censuro, no me gusta censurar. Siempre tengo los mensajes abiertos, siempre tengo los comentarios abiertos y en ese sentido, si pones algo que no me gusta o te lo digo, te ignoro, no bloqueo a nadie, no hago nada. En ese sentido soy partidario de la libertad de expresión. Aunque a Vale. veces hace difícil, ¿eh? No sé, Gabriel, ¿tienes algo que comentar? Mira, no sé, me caí como por 5 minutos y me perdí. De hecho, me quedé hablando solo un rato. Sí. Pobre. Ah, Sí, bueno, iba a comentar algo cuando comentaste lo de que te llegaron amenazas y todo, y te comenté, oye, ya tienes fans, y de golpe silencio absoluto y yo, ok, ¿qué pasó? Y me había caído. Fans, no, a ver, mi cuenta ha crecido bastante estos últimos meses, cosa que agradezco un montón. Y si hay gente que me sigue y que es más fiel y tal y cual, pero realmente, bueno, sí que hay gente que tú ves ahí consistentemente criticando y tal y cual, pero al final no, o sea, no me repercute en lo más mínimo. Afortunadamente, puedo disociar lo que es la cuenta de lo que es mi vida personal, ¿no? Bueno, por fan me refería a las amenazas de los seguidores de Milei. No, eso es una barbaridad. O sea, no he visto una cosa igual. Y el otro, con el que saqué en principio el post, tampoco vio jamás una cosa igual. O sea, y él lleva más años en Instagram que yo. Mi cuenta es muy reciente, creo que la creé en 2022 o a final de 2021, no me acuerdo bien. Pero es muy reciente. Y me empecé a tomar en serio esto en septiembre de este año. Bueno, del año pasado, en este caso, 2023. Quiero decir que mi cuenta es muy reciente, o sea, es muy nueva. Pero incluso con cuentas anteriores es que nunca se ha visto algo así. O sea, yo no lo entiendo. Soy incapaz de concebirlo. Fue mm, una barbaridad, una anomalía, una singularidad. Sí, aparte, yo también, yo lo considero inútil en el sentido de que, ok, no sé si te has dado cuenta que amenazar a alguien por redes sociales no causa, No, que usa el efecto contrario. O no sea, causa un efecto realmente, ok. No sé si ellos conciben eso en su mente de, estás en las redes sociales, no sé. sí, No te sí. quiero dar ideas, pero esa no funciona. Sí, sí, completamente. A ver, pero en este caso, aunque no funcione, a mi colaborador la amedrentaron, ¿no? Desgraciadamente. Que es una desgracia, pero bueno. Pero sí, sí, las amenazas en redes, yo siempre que me llegan, pues me las tomo a chiste, ¿no? No les doy la menor importancia. Y sin más, o sea, no sé. vale. Bueno, entonces creo que con esto podemos dar cierre a esta sesión. Muy Nuevamente, bien. muchas gracias, Trinchera, por participar. Y bueno, eso A sería. vosotros. Bueno, igual comentar que te vamos a poner tu cuenta de, ¿cómo se llama?
de Instagram Instagram. para que la gente también pueda tener acceso a tus posts de filosofía y de crítica social. Yo Bueno, encantado, muchas gracias. listo, pues entonces eso sería todo y bueno, nos vemos entonces hasta la próxima. Chao. Bye bye. Muy bien.